Vamos a gozarnos con la palabra de Dios. Yo no sé cuántos se han gozado, pero de verdad es una cosa muy especial. El alabar a Dios juntos, hermanos, es algo muy especial. Amén. Y usted que está aquí, pues, qué bueno que podamos hacerlo juntos. Amén. Es una bendición hacer algo juntos para Dios. Amén. Aleluya. Les dije que tomaran sus lugares. ¿Sabe por qué? Porque así van a poder abrir su Biblia con calma, y ya cuando vayan teniendo ustedes la escritura que vamos a leer, pues la vamos a leer juntos. Amén. Y ábranla en el libro de Romanos capítulo 7. Vamos a leer unos cuantos versículos, y vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 25. Y cuando lo vaya teniendo, pues póngase de pie. Dios tiene algo para nosotros cada día, y le doy gracias a Dios por este privilegio de estar una vez más delante de su pueblo. Y usted y yo, pues somos privilegiados porque todavía estamos con una libertad de bendecir y glorificar al Dios Todopoderoso, que es nuestro Creador. Amén. Les quiero decir que en muchos lugares se está prohibiendo alabar a Dios. Por eso es bueno que todavía usted y yo le demos gracias, porque nadie nos prohíbe alabar y glorificar a Dios. Amén. Y algunas cosas vamos a tener que vivir algunos de nosotros, pero esté preparado, porque Dios quiere que usted y yo estemos listos. Amén. Capítulo 7, verso 19 hacia adelante del libro de Romanos. Y cuando lo tengan, con un amén confirman todo el asunto. Vamos a darle para enfrente. Amén. Dice así la escritura, si ya lo tienen, dice: porque no hago el bien que quiero. Antes de leer la escritura, quisiera darle gracias a Dios porque los hermanos que aún nos acompañan a través de los medios que nos permiten llegar a sus vidas, vemos que continúan conectándose y continúan siendo parte de este gozo que nosotros tenemos y disfrutamos en este lugar. Así es que Dios bendiga a todos, y los que están allá atrás también les invitamos que lean con nosotros la escritura. Amén. Dice así una vez más, dice capítulo 7, verso 19 del libro de Romanos, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice aquí el verso 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos hable este día. Definitivo, yo creo que todos tenemos algo que ver con este tema. Este tema para usted y para mí es algo que yo creo que usted puede decidir qué hacer con su vida. Y el tema así se llama: he decidido ser libre en Jesús. El juicio donde Dios, es el único juicio donde Dios me permite a mí ser el juez de mí mismo. O sea que usted es el juez de usted mismo, yo soy el juez de mí mismo. Yo soy el que decido, definitivo, alcanzar la salvación o también vivir en condenación. Pero usted y yo tenemos ese juicio, nos lo puso Dios en nuestras manos, de poder decidir servir a Dios o no servir a Dios. Amén. Así es que por eso le digo que a todos nos concierne, porque todos tenemos la oportunidad. Ahora lo que leímos, usted y yo, de alguna manera puede mirar que esas dos naturalezas están en nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, por este día, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque me permites una vez más pararme delante de tu pueblo, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios, por esta palabra, Señor, que yo sé que tú tienes, Padre amado, un propósito para nosotros. Bendícenos, Señor, con tu presencia, Padre amado. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y me pongo, Señor, en tus manos. Padre bendito, que seas tú, Padre amoroso, el que nos permita, Señor, entender y que nos hable, Señor, a nuestra mente y corazón a través de tu palabra, poderoso Dios. Prepara, Señor, la mente y los oídos de aquellos que van a escuchar este día tu palabra, y permítenos, Señor, Padre bendito, discernir, Señor, Padre bendito, esa contienda que existe en nosotros, Señor,
Padre bendito, y que tú seas, Padre amoroso, el que nos permitas elegir con sabiduría, hacer tu voluntad, poderoso Dios. En tu poderoso nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso que es Cristo. Amén. Gracias. Denle una ofrenda de aplausos al Dios Todopoderoso. Amén. Y tome ese lugar dándole gracias a Dios. Les quiero decir que aquí, definitivo, en la palabra de Dios hay un propósito para usted y para mí, sin excepción de personas. Qué hermoso es nuestro Dios, que a todos nos permite alcanzar esta bendición. Amén. Así es que esto es algo maravilloso, porque tenemos un Dios que no hace excepción de personas. Les quiero decir que a los muy sabios, a los que aún no sepamos mucho, de todas maneras nos da la oportunidad de saber el bien y el mal y decidir nosotros, ya sea por lo que usted y yo anhelemos. Amén. Les quiero decir que este es un pleito que está en muchos de nosotros aún. Ya habiendo sido usted convertido, muchas veces esta batalla la tiene que volver a pelear. Amén. La tiene que volver a pelear. ¿Sabe por qué? Porque definitivo, esta guerra termina cuando usted y yo salimos victoriosos en Cristo y definitivo morimos en Cristo, siéndole fiel, siéndole leales a Dios. Ahí es cuando termina esta batalla aquí, y definitivo nos levantamos como triunfadores verdaderos en Cristo Jesús, para vivir una eternidad con Jesús. Amén. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Así es que gócese. Yo no sé si a usted le va a llegar esa palabra, pero definitivo es para todos. Amén. Así es que el propósito de este mensaje es una incitación para que usted y yo definitivo nos interesemos en las cosas que Dios tiene para que nosotros crezcamos, para que nosotros peleemos la batalla con entendimiento, con sabiduría. Porque les quiero decir que muchos de nosotros incluso tal vez no sepamos ni qué tipo de batalla estemos peleando, pero es la batalla de la vida. Amén. No es cualquier batalla, es una batalla donde Dios lo puso para que usted salga victorioso y usted llegue y yo también llegue a la eternidad con Dios. Amén. Para eso nos puso. Definitivo, para que nosotros, definitivo, en el nombre que recibimos, que es sobre todo nombre, podamos romper ataduras que nos tenían atados y poder nosotros salir ilesos, incluso en medio de la batalla, tal vez con preocupaciones, tal vez con angustias, pero fieles y victoriosos para la honra y gloria de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Si alguna liga de pecado por ahí tiene todavía el enemigo, usted y yo tenemos el poder de nosotros disolverla en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Nos está dando a nosotros la oportunidad de nosotros poder discernir la batalla y poder usar las armas que Dios nos da para vencerla. Amén. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir todo esto porque muchos de los que ya aún fuimos salvos por Cristo o alcanzados, todavía el enemigo ha venido y algunos los ha hecho prisioneros. Amén. Los tiene todavía esclavizados en pecado. Y les digo esto, ¿sabe por qué? Porque muchos incluso han desistido de servir a Dios y están muchas veces, definitivo, tan desanimados que se empiezan a quedar en casa y al final pierden la batalla. Pero usted y yo debemos de darle gracias a Dios porque todavía estamos aquí. Tenemos que orar por aquellos, pero dele gracias a Dios porque todavía usted está aquí. Y vamos a aprender algo para darlo de gracia, para honra y gloria del Todopoderoso. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Así es que también tenemos otro propósito. Si es para Dios, déselo. Amén. El otro propósito es para que podamos nosotros valorar lo que Cristo ya hizo y poder nosotros de verdad ser libres con entendimiento. Les quiero decir porque sabe que esto es día tras día. La batalla, dice la Escritura, no lo digo yo, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades que vagan, dice, en los aires. Y estas potestades están siempre acechándonos. Dice que anda como león rugiente, viendo a ver a quién se puede devorar. Amén. Pero usted y yo, sabe que tenemos que tener la coraza y el escudo puesto. Amén. Para alabanza y gloria de Dios. Usted lo puede mirar. Traes un armamento, una armadura que Dios nos quiere dejar bien armados y capacitados para pelear la buena batalla. Si usted lo quiere aprender en casa, acuérdese de esta cita, capítulo 6 del libro de Efesios, del verso 10 hasta el 18. Usted tiene ahí toda la armadura que necesita para salir victorioso en Cristo Jesús. Amén. No vamos a hablar de esto ahorita porque es necesario que avancemos un poquito más. El tiempo siempre se nos
hace corto aquí en este lugar. Y les quiero decir que no nomás es cuando yo estoy aquí, también cuando yo estoy allá, o sea, es poquito el tiempo. Y les quiero decir que es bueno que lo aprovechemos, amén. Pero si alguien quiere saber cómo armarse, una vez más, capítulo 6 del libro de Efesios, del verso 10 hasta el 18, tiene usted toda la armadura que Dios definitivo ha propiciado para que salga victorioso, amén. Alabanzas al Todopoderoso, gloria a Cristo Jesús. Y también es para que podamos valorar nosotros los pasos que debemos de dar, porque sabe que muchas veces caminamos y muchas veces no sabemos en realidad ni para dónde vamos caminando. Porque les quiero decir que está pasando todo esto entre nosotros y muchos damos un paso en falso, como luego se dice en el mundo, un paso en falso que nos cuesta muchas veces lágrimas, dolor, angustia, y en ocasiones a muchos les ha costado incluso la salvación de su vida, de su alma, amén. Pero usted y yo tenemos que estar siempre precavidos. Cada paso que estemos dando tenemos que saber hacia dónde se dirige nuestro caminar. Y les quiero decir que no me refiero solamente al caminar físico que usted da cuando usted va caminando, no, se refiere a sus pensamientos, hacia dónde lo van dirigiendo. También usted a través y yo a través de la mente caminamos. Les quiero decir que este caminar físico muchas veces va acompañado de la mente y muchas veces vamos pensando incluso ya el mal que vamos a hacer o vamos a nosotros definitivo a participar. Y esto es el mal que definitivo a nosotros nos tiene atados sin que nos demos cuenta. Por eso es que el título de esta lección, he decidido ser libre en Jesús. Si usted decidió ser libre en Jesús, mire, el juicio donde Dios a mí, a usted, nos permite ser los propios jueces de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir consciente que va a ir a hacer algo que no conviene, algo que lo va a atar más de lo que ya lo tiene atado, algo que lo va a oprimir, incluso lo puede hasta matar espiritualmente, amén. Pero para eso estamos aquí, para decirle que Dios lo quiere hacer libre de todas esas ligaduras de desobediencia, para que el Todopoderoso se glorifique en nuestra vida y seamos nosotros íntegros con Dios, amén, leales con Dios y obedientes con Dios, amén. Así ha hecho nuestro Dios con sus siervos, los capacita para salir victoriosos. Y usted no es la excepción, yo no soy la excepción. Nos quiere dar esa capacidad para nosotros salir victoriosos, amén. Les quiero decir que muchas cosas de las que hacemos nos vamos a dar cuenta que nos atan y nos tienes como esclavos. El Señor cuando vino enseñó incluso a los maestros y les dijo que conocerían la verdad y la verdad verdaderamente los haría libres. Pero ¿sabe qué pasó? Aquellas personas se sintieron como que pues nunca habían sido esclavos. Incluso le dijeron a Jesús, pues libres de qué si nunca hemos sido esclavos de nadie. Cuando ya habían pasado por esclavitud física por muchos años, 430 años. E incluso se les había olvidado que Dios los había rescatado de esa esclavitud. Y les quiero decir que a muchos también se nos olvida que Dios nos rescató del pecado, de la misma muerte, para que su nombre fuera exaltado en nosotros. Y que no tuviera poder ya incluso ni la muerte sobre nosotros. Porque nosotros vamos a salir victoriosos aún de la misma muerte para alabanza y gloria del Dios Todopoderoso que nos llamó. Amén. Aleluya. Les quiero decir que también el plan, déselo si es para el Señor fuerte. Así es que podamos valorar todo esto. Y también que podamos nosotros mirar el plan que el enemigo tiene en las redes. Porque hoy en día, ¿sabe qué? Se ha extendido y sus artimañas las ha definitivo extendido a otras dimensiones. Donde multitudes incluso de nosotros, hijos de Dios, somos atraídos y nos llama la atención todo esto. Amén. Y les quiero decir que es tiempo que usted y yo estemos, como dice la palabra de Dios, velando y orando. Amén. Velando y orando, porque sabe que estamos en guerra. En otras palabras, su guerra es diaria. Es cada segundo, cada minuto y cada día que usted y yo vivamos. Va a ser la guerra que usted y yo vamos a estar peleando. ¿Sabe qué? El nosotros mantenernos en el lugar que Dios nos quiere tener es una batalla, es una lucha, pero es posible en Cristo Jesús. Amén, es posible en Cristo Jesús. Es el único medio que nos puede permitir mantenernos en esa dimensión de bendición, en promesas fieles de parte de Dios. Amén. Hace la honra y la gloria para siempre. Aleluya. Les quiero decir que les empecé diciendo esto y nos cuesta mucho trabajo a nosotros guardar los principios morales que Dios tiene para nosotros, para que mantengamos nuestra vida saludable espiritualmente y también físicamente. Amén.
Hay cosas que se han ido perdiendo, pero es tiempo de algunas que algunos ya las perdieron, las empiecen a rescatar y las empecemos a rescatar. Yo también me tengo que contar ahí, porque hay cosas que definitivo las perdemos y muchas veces no nos esforzamos por ellas. Incluso les quiero decir que usted puede mirar en el término físico, muchos pierden un trabajo y no se esfuerzan por buscar otro. ¿Sabe qué? ¿En qué queda su condición peor que la que tenían anteriormente? Es lo mismo espiritualmente. Si nosotros perdemos estas cosas que Dios nos ha dado para mantenernos en esa dimensión de vida saludable, espiritual, ¿sabe que cuando las perdemos, si no nos interesamos en ellas, ¿sabe qué? Estamos perdiendo la batalla. Cuando despertemos nos vamos a mirar tan lejos de la salvación como cuando estábamos al principio, antes de venir a ella. Amén. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. He decidido ser libre en Jesús. El juicio donde a mí me permite ser yo mismo, el propio juez de mí mismo. Amén. Así es que usted va a ser el juez de usted mismo. Y usted mismo va a tener que corregir esas áreas porque Dios quiere que usted se dé cuenta que no está caminando como debe caminar. Amén. Aquí hay algunas cosas que se van a mencionar. Tal vez no sean agradables para algunos, pero es una necesidad que usted y yo sepamos que es una necesidad. Amén. Les quiero decir que hay algunas cosas que definitivo ni las tomamos en cuenta. La integridad, les quiero decir que muchas personas hemos dejado de ser íntegros a Dios. Y ya hemos nosotros, ¿sabe qué? Corrompido nuestra vida. ¿Sabe qué? Antes lo que nosotros le llamamos pecado y ahora ya no le llamamos pecado. O sea que lo que habíamos comprendido que era pecado de parte de Dios, ahora ya lo toleramos un poco. Y esa es una parte, la integridad se va perdiendo. Ya nosotros no somos tan delicados como al principio. Y les quiero decir que el primer amor se está desvaneciendo. Esos son principios, amén. La responsabilidad es otra de las cosas que son principios que se han ido perdiendo. El ser responsables a Dios es que usted, de definitivo, esa relación con Dios no la pierda. Que usted, esa responsabilidad con Dios, usted vaya aumentándole, en vez de ir perdiendo esa dimensión en intensidad, la vaya definitivo, alcanzando a poner en otro nivel más alto. Amén. Esta parte de la responsabilidad ha caído en muchos de nosotros. Ya no sentimos la responsabilidad de buscar, incluso leer la palabra de Dios, ya no nos es incluso como una responsabilidad cuando debe ser una responsabilidad. Amén. Si yo preguntara aquí cuántos leen la Biblia todos los días, no me diga quién, pero yo les puedo decir que algunos ya no la hemos leído todos los días. Amén. Si yo les dijera cuántos oran todos los días, vamos a decir que algunos van a decir, no, en veces se me olvida orar. Pero esto son síntomas que definitivo el enemigo está buscando para que nosotros vayamos desfalleciendo y desmayando en el servicio a Dios. Pero es tiempo de una vez más volver en sí. Amén. Si usted no lee la palabra de Dios, interésese en leer cada día. Yo no sé cuántas veces usted y yo comemos al día. Yo cada día estoy tratando de comer menos físicamente, pero comer más espiritualmente. ¿Sabe qué? Aunque ese cuerpo se vaya secando un poquito, no importa. ¿Sabe que el que está dentro de mí es eterno? Es el que merece que yo le dé de comer. Es el que merece que yo sea leal a Dios para darle de comer y que esté fuerte. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Les quiero decir que esto nos lleva a nosotros perder la sujeción a Dios, el respeto a Dios. Si nosotros no nos interesamos en estas cosas, perdemos. Ese interés nos lleva a perder nosotros, ese apetito nos lleva a perder la sujeción a Dios. En otras palabras, nos volvemos irrespetuosos a Dios. Amén. Ya no lo respetamos por lo que dice la palabra, sino ya le empezamos a acomodar a lo que nosotros pensamos y queremos pensar y querer. Amén. Son cosas que no nos agradan, pero es algo bueno. Amén. La obediencia a Dios. La obediencia a Dios, esto es algo que también se empieza a deteriorar en nosotros. Nosotros muchas veces, estos son síntomas, y les quiero decir que el enemigo ha puesto todo esto, son cosas que él ha puesto para que usted y yo caigamos en estas, de alguna manera, en estas distensiones donde usted y yo vayamos perdiendo el interés, la lealtad, la fidelidad y la perseverancia en buscar las cosas de Dios. Amén. Tengo aquí otra cosa apuntada que dice, la lealtad a Dios se ha ido perdiendo también. Y se está perdiendo en muchos, pero los que están definitivo todavía con la lealtad firme, los va a mirar siempre, como dice la palabra de Dios, que dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
Dice la Escritura, no lo digo en el Salmo 1, dice, será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, y no, su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Son corrientes que nunca se acaban. Las corrientes de Dios siempre están para bendecirnos, para darnos nuevas fuerzas, para estar nosotros vigorosos y fuertes, verdes, como un árbol que va a dar buenos frutos. Amén. Todo esto es lo que Dios tiene. Amén. La unidad en Dios. Esta parte es un problema. Cuando Dios definitivo de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo, muchas veces nosotros empezamos a hacer excepción de personas. Muchas veces nosotros no aguantamos a uno de nuestros hermanos que ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo. Lo vemos y se nos, bueno, no sé qué, ni cómo expresarle las cosas, pero se nos pone de mal humor el pensamiento, las obras, todo. Pero les quiero decir que estas son las cosas que definitivo Dios nos ha demandado, que seamos nosotros personas que estemos unánimes en Cristo, que estemos armonizando en Cristo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133. ¿Cuántos se lo saben? Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos juntos en armonía. Esta armonía se está perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios se está desvaneciendo en muchos. Y ya no, de eso llega a otra parte donde en definitivo el amor hacia nuestro prójimo, hacia la obra de Dios, deja de ser una prioridad. Deja de ser la prioridad que Dios tiene para nosotros. Somos un cuerpo en Cristo. Pero para ser el cuerpo en Cristo tenemos que estar unidos en Cristo. Tenemos que estar nosotros dispuestos a rendirle. Es lo que le rendimos juntos a Dios. Alabanza, adoración. Es el día de adoración a Dios. Es el día de servicio a Dios. Les quiero decir que si ustedes vuelven a los tiempos antiguos, el tiempo definitivo del Sabbat era sagrado. Definitivo desde el viernes en la tarde. ¿Sabe qué? Se cesaban las obras. Y se empezaba a dedicar el tiempo para preparar todo para honrar a Dios. Todos, sin excepción de personas. No podía faltar ninguno. Pero aquí nosotros, algunos faltamos y otros se nos hace poco o se nos hace mucho venir a la iglesia. Se nos hace poco perder un servicio. Se nos hace poco estar en la casa de Dios por un ratito y incluso queremos irnos rápido. Todas estas cosas no son muy agradables escucharlas. Pero lo que usted leyó en el libro de Romanos, eso es lo que estamos hablando en este momento. Que esa es la parte que definitivo nos está extorsionando. Tenemos una lucha, muchos anhelan estar aquí, pero ¿sabe qué? Nos vence el cansancio, el sueño. Pero de todas maneras anhelamos esas cosas y traemos una lucha que es la lucha que menciona la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están conmigo? El amar a nuestro prójimo no es cualquier cosa. Pero es algo que Dios demandó por nuestra palabra, por la palabra que Dios nos demandó. Nuestra manera de nosotros conducirnos debe ser de la manera como Dios demanda, en obediencia. Y el amar a nuestro prójimo es un reto, sobre todo cuando no nos cae bien. Pero déjale, voy a decir que incluso el mandamiento pasó a otra dimensión, que amemos a nuestros enemigos. Amar a los que nos aman es fácil, pero amar a los que no nos aman, incluso a los que sentimos que no los amamos, ese es un problema de nosotros que tenemos que arreglar nosotros. Nadie se lo va a arreglar a usted. Yo lo tengo que arreglar en mi corazón, en mi mente, definitivo. Si está eso, definitivo, yo no puedo engañar a Dios. Él sabe que estoy mal, que hay algo que me tiene atado y me tiene todavía como esclavo. Y esto es una esclavitud donde definitivo me aleja del propósito de Dios. Dice la palabra de Dios que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, todo lo sabe de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros engañar a Dios si todo esto está definitivo, dice, abierto y desnudo delante del que le tenemos que dar cuentas? A Él sea la honra y la gloria por siempre, amén. Leer la palabra de Dios, como les digo, para muchos, el pretexto y el porqué. Hoy en día les quiero decir que para mí cada día tal vez se me va a complicar más. Pero sabe que estos lentes tienen una graduación, pero yo creo que tengo que aumentarle. Si estoy interesado en seguir leyendo esta palabra, tengo que aumentarle. Pero el propósito es de que no me pierda yo estas bendiciones. Porque día tras día, ¿sabe qué? Allí hay un alimento para mi alma. Ahí hay un alimento donde yo definitivo, yo recibo lo que necesito para seguir fuerte y vigoroso, como dice la palabra, como búfalo, amén. Para la alabanza y gloria del Todopoderoso, amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. El otro punto que nos cuesta tanto trabajo es el vivir conforme, dice la palabra de Dios.
Porque nosotros vivimos, ciertamente, vivimos en ocasiones, muchos de los que estamos aquí o de los que le han entregado su vida a Cristo, vivimos una vida disque cristiana, pero a nuestra manera de vivir. Pero si usted no vive conforme a la palabra, yo no vivo conforme a la palabra, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque nuestro Dios dice que el que creyere como dice su palabra, de verdad es su discípulo. O sea, nos toma como discípulos a los que creemos como dice su palabra. No como yo quiera creer, como usted quiera creer, es como dice su palabra. El libro de Romanos ahí mismo nos lo enseña. Es como dice su palabra. Y si usted y yo no queremos creer como dice su palabra, ese es otro problema. Que a nosotros definitivo, en vez de llegarnos a Dios, ¿a dónde nos va dirigiendo esa actitud? Ese pensamiento, usted piénselo porque son batallas que tenemos que pelear. Amén. Hay otra de las cosas, el orar. El orar, ¿qué batalla es para algunos? Pero para los que oran y le han encontrado el sabor, ¿sabe qué? Es un deleite. Les quiero decir, ¿sabe qué? El platicar con Dios, el usted, definitivo, meditar. Cuando ora, si no platica, medita. Y dice, Señor, ¿sabe qué? Muchas veces nosotros no hablamos, pero estamos mirando. ¿Sabe qué? Nos enseña hasta visiones en la oración. Nos permite mirar. Y ¿sabe qué? Yo no sé cuántos de ustedes ya se hayan mirado allá. Pero digo, Señor, yo estoy mejor allá y quisiera estar allá. Pero ¿sabe qué? También es una parte de egoísmo de mi parte. Yo digo, Señor, pero permíteme estar listo para cuando tú decidas. Permíteme estar perseverando. Permíteme estar yo luchando por no contaminarme, por no dejarme vencer por las cosas. Porque día tras día hay luchas. Días tras días hay pruebas. Hay cosas que usted y yo vamos a tener que pasar. Y si usted y no estamos dispuestos a ser fiel a Dios, ¿sabe qué? La infidelidad nos separa del amor de Dios. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que déselo si es para Dios. Amén. Les quiero decir que el estar en el lugar de reunión también es un problema para muchos. Y les quiero decir que aquí se añade otra cosa. El estar activando en algunas actividades, incluso que proponemos en la iglesia. Si usted cree que son para diversión de nosotros o son para beneficio de nosotros, ¿sabe lo que está pasando? Tiene algo en su mente, en su corazón que no alcanza a mirar. El día que usted mire eso, le aconsejo y le sugiero también que ni comparta ni tampoco venga y usted comparte su tiempo con nosotros. Pero si usted ve que es para que el pueblo se una, para que nos conozcamos, para que el nombre del Dios Todopoderoso sea exaltado, esfuércese porque unidos es como nosotros somos más fuertes en Cristo Jesús. Esfuércese porque unidos es como Dios nos quiere tener para alabanza de su gloria. Amén. A esa es la honra y la gloria. Y la lista sigue. Y les quiero decir que hay muchas cosas que nos cuestan y nos van a costar trabajo. Amén. Pero una vez más, he decidido ser libre en Cristo. O sea que usted puede decidir ser libre. Pero si decide ser libre sin Cristo, es una libertad que no lo va a conectar hacia donde debe de ir. Pero si usted decide ser libre en Cristo, usted va a ser conectado hacia la vida eterna. Ese rumbo es el que lleva Cristo, y a todos los que le sirven a Cristo, los lleva a ese rumbo, hacia la meta, que es vida eterna. Amén. Usted es su propio juez. Así es que si ponemos nosotros atención y leemos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que el enemigo tiene una red que definitivo también es astuto y ha crecido también. Les quiero decir que nuestro Dios a nosotros nos incita, que nosotros nos esforzamos a aprender de su palabra, que nosotros la compartamos. Y hay misterios aquí. Dice la Escritura en el capítulo 3, verso 9 del libro de Efesios, y de aclarar el misterio que ha estado escondido por los siglos. Esa es la comisión de nosotros, de aclarar. Pero para poder aclarar tenemos que recibir primeramente ese misterio. Si nosotros no recibimos y nosotros no alcanzamos a discernir el misterio de Dios, ¿sabe qué? Ni nosotros mismos vamos a estar interesados en servirle a Dios. Pero cuando usted esté interesado y cuando usted reciba ese misterio que se le empieza a revelar, usted va a saber y va a poder decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Así es que usted, cuando pone su vida en Cristo, usted lo que está haciendo es ganando su vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pero vemos muchos que pensamos que vamos a perder algo cuando nosotros le podemos servir a Dios en otra dimensión. Les quiero decir que lo único que va a perder el hombre, si viene en la dimensión que debe servirle, es sus pecados y las ligaduras que tiene con el enemigo.
Pero de ahí para adelante son bendiciones tras bendiciones. Aleluya. Solo Dios puede bendecirnos de esa manera. No hay otra manera de recibir las verdaderas bendiciones, solamente en Cristo Jesús. Y si usted quiere servirle a Cristo Jesús, se tiene que esforzar. También servirle a Dios es un esfuerzo. Sí, incluso servirle al mundo es un esfuerzo. Hacer el pecado es un esfuerzo también. ¿A poco cree que no sudan los que andan haciendo pecado? También sudan. ¿O cree que no los sienten calor? También sienten calor. Pero ¿cuál es la paga de todo eso? Es muerte. Pero ¿sabe que los que le sirven a Cristo, cuál es la paga? Vida eterna, amén. A Él se la honra y la gloria por siempre. Así es que todas estas cosas que nosotros definitivo tenemos y les he mencionado, es un causante el que las está propiciando, el desánimo y todo esto, la deslealtad, el desinterés de leer la palabra de Dios. Y todo esto es una red. Sabe que si usted mira el capítulo 5, verso 19 para adelante del libro de Gálatas, va a mirar que manifiestas son las obras de la carne. Y tiene 17 puntos del enemigo que Dios nos permite y nos enseña que tenemos que tener pendiente con esos puntos. ¿Sabe por qué? Porque son puntos que nos esclavizan, son puntos que nos matan, son puntos que nos tienen definitivo en la red de pecado. Amén. Porque dice que manifiestas son las obras de la carne. Y empieza ahí con el adulterio. ¿Sabe qué? El adulterio no solamente es cuando alguien fracasa en el matrimonio, no. El adulterio empieza desde la deslealtad con Dios. Eso también es adulterio. Porque usted no servirle a Dios como el Creador que es, el serle infiel a Dios es adulterio en espíritu. O sea, espiritualmente es un adulterio también. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios merece que nosotros seamos leales a Él. Él todo lo sabe de nosotros, no le podemos mentir. Alguien que procede de esa manera en la relación, sabe que si no se da cuenta la esposa o el esposo, nada pasa. Pero aquí en el caso de nosotros con Dios, de todo se da cuenta. Nosotros no le podemos mentir a Dios, todo lo sabe, todo lo mira, todo lo escudriña. Dice que discierne los pensamientos y escudriña el corazón. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. El diablo, para que usted se dé cuenta, esclaviza. Y el diablo ha tendido redes que sabe que hoy en día están trabajando generacionalmente. Ya desde el principio del nacimiento de un niño, a muchos de los hijos, el padre les hereda ya el pecado. Sabe que si yo y usted somos ahora hijos de Dios, es por gracia y misericordia, porque nosotros habíamos nacido en un mundo donde definitivo a nosotros nos dieron como heredad el pecado, la desobediencia. Pero ahora por gracia somos salvos. Y esto es un don que Dios propició para que usted y yo alcanzáramos ese don maravilloso de salvación. Pero para esto se requiere que usted, ya que lo alcanzó, que yo que ya que lo alcancé, nos mantengamos firmes. Que no nos soltemos de ese lugar donde Dios definitivo tiene vida eterna para nosotros. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Les quiero decir que nuestro Dios, aquí nosotros tenemos algunas cosas que las hemos enseñado muchas veces. Y el enemigo también tiene sus códigos. Tiene sus códigos, ¿sabe qué? Para que el hombre caiga más profundo cada día. Definitivo, ¿sabe qué? Hay comisiones que el enemigo le ha tenido a sus siervos, porque también tiene siervos el enemigo. Y sabe que se han declarado incluso en este tiempo, y ahora muchos se han declarado siervos del enemigo. Pero les quiero decir que usted y yo, definitivo, estamos ilesos de todo eso si estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación dice que hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a su carne, sino conforme al Espíritu. Así es que usted y yo, de esas cosas nada nos debe preocupar, nada nos va a alcanzar si estamos en Cristo Jesús. Yo no sé cómo usted se mira, pero yo me miro en un nivel donde definitivo es como si fuera arriba de un puente y abajo está el agua y la corriente llevándose a todos, y Dios a través de ese puente librándonos de la corriente de muerte. Para honra y gloria de nuestro Dios, nosotros pasando esa corriente de sombra de muerte, pasando en Cristo Jesús. Él es nuestro puente. Él es el que nos conecta a la vida eterna y nos lleva con seguridad. Ni aire, ni viento, ni tempestad nos puede tumbar de ese lugar si usted es fiel a Dios. Lo que lo mantiene a usted en ese lugar firme es la lealtad y la fidelidad a Dios. No hay otra cosa que lo pueda mantener al hombre ahí, sino la lealtad y la fidelidad a Dios. Que usted ame a Dios, como dice la Escritura. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y la otra parte, que no se le olvide, a tu prójimo
como a ti mismo, ¿verdad? Esta es una parte que nos cuesta, pero es algo que Dios nos demanda. Si usted y yo no amamos de esa manera a Dios, definitivo, estamos en una ida y venida que puede ser una corriente que nos pueda tumbar y nos pueda una vez más arrollar a la sombra de muerte donde estábamos. Amén. Él nos libró de todo eso. ¿Cuántos quieren regresar a esa vida? Yo creo ninguno, ¿verdad? Aleluya. Usted debe de mantenerse firme en Dios. Yo debo de mantenerme firme en Dios. Por eso es que usted es el propio juez. Usted va a llegar la tentación, la lucha, la prueba. Para mí va a llegar la lucha, la tentación, la prueba. Y yo soy el que decido yo participar o yo desechar esas cosas. Amén. Por eso es que usted y yo tenemos la oportunidad. Somos jueces de lo que hacemos. Amén. ¿Sabe qué? Incluso muchas veces ya ahora nuestro Dios la puso un poco más delicada la situación. ¿Sabe por qué? Porque ahora antes era el término físico el hacer las cosas. Ahora dice que tan solo con pensarlo, nosotros ya participamos. Así es que, ¿qué nos quiere decir nuestro Dios? Que necesitamos ser más cautelosos hoy, incluso que nuestros antepasados. Porque nuestros antepasados eran pillados en la obra o en la acción. Pero nosotros, definitivo, ¿sabe qué? Con pensarlo, ya nos conectó el enemigo a las cosas que no convienen. Por eso es que usted y yo tenemos que estar velando y orando. Como dice la palabra de Dios, como centinelas. Amén. Porque nuestro adversario, dice el enemigo, y lo menciona el diablo, anda como león rugiente viendo a ver a quién se puede devorar. Amén. Aleluya. A Él se la honra y la gloria por siempre. ¿Están conmigo todavía? Así es que el mismo enemigo hace que los códigos de lo sagrado de Dios sean quebrados. Al decir los códigos es los mandamientos. Todo esto que está pasando hoy en día, ¿sabe qué? Dios dice de una manera, y incluso hoy en día hay muchos sabiondos que dicen, pero yo creo que no es así. ¿Amén? Lo tenemos de esa manera y hemos mirado muchas personas que Dios dice simplemente, mire, aquí les pongo un ejemplo. Dios dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de sus pecados. Pero hay otros que dicen, no, pero en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, miren, lo que dice uno y lo que dice otro. Acá es el mandamiento. Hay hombres que son, definitivo hoy en día, más capaces que los apóstoles, incluso porque entienden diferente la Escritura. Cuando los apóstoles llevaron un acto de obediencia a Dios y fueron y bautizaron en el nombre de Jesucristo, como dice la Escritura. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 44 hacia adelante dice, y todo esto pasó para que se cumpliese lo dicho en el libro de Moisés y los profetas. Por Moisés y los profetas dice que se cumpliera toda la ley. Dice, entonces les abrió el entendimiento y les mandó que predicasen en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Todo esto, hoy en día lo están reputando muchos inteligentes. Y le quiero decir que son ligas que el enemigo quiere quitar. Definitivo, la iglesia verdadera que Dios estableció tiene testimonio desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis. Allí empezó el tiempo de la iglesia, empezó en el libro de los Hechos. Y precisamente los mismos discípulos tuvieron las mismas luchas que usted y yo. Fueron perseguidos por el amor al nombre de Jesús, por el amor a Cristo. Pero les quiero decir, todo esto era definitivo una lucha que tenían que vivir constantemente. Simplemente, lo único que les pedían era que ellos claudicaran de Jesús, que no predicaran el nombre de Jesús. Hoy en día les quiero decir que muchos también eso es lo que están luchando por hacer, que no se predique el nombre de Jesús. Y esto lo están promoviendo a niveles mundiales. El nombre de Jesús va a ser definitivo la diferencia entre la verdadera iglesia y la falsa. Amén. No menciono aquí iglesias, sino todas las iglesias que no tienen el nombre de Jesús, con todo respeto, pero ¿a qué los ampara? Si el nombre de Jesús es lo único que a nosotros nos trae salvación. Dice la Escritura, no lo digo yo, dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Amén. Y ese nombre es sobre todo nombre, sobre todo lo que se nombre aquí. El enemigo tiene sus estrategias y las está usando. Tiene filósofos hoy en día. Tiene gente que ha preparado a través de filosofía, ¿sabe para qué? Para enredar. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, el libro de Colosenses, con falsas sutilezas. Amén. Quieren engañar y están engañando. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros estamos completos en Cristo. Entonces, cuando usted y yo miramos que estamos completos en Cristo, ¿sabe qué? Lo que nos conviene es mantenernos en Cristo.
mantenernos fieles a Cristo, vivir para Cristo y vivir en Cristo. Amén. Usted y yo tenemos esa invitación. A Él sea la honra y la gloria. Así es que las artimañas que tiene el enemigo es para romper los códigos que Dios tiene ya establecidos por Dios. Les quiero decir, miren, si ustedes miran y escudriñan en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, usted mira el capítulo 20, los 10 mandamientos que le dieron al pueblo de Israel, definitivo, si usted mira, definitivo, eran tan importantes que les dijo que ninguno de esos estatutos que eran los mandamientos se tenía que quebrar. Eran ordenanzas que tenían que continuar. Pero si usted mira ya en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, desde el capítulo 4, verso 44 hacia adelante, usted va a mirar que hubo una segunda promulgación. Otra vez les tuvo que dar los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque algunos ya se les habían olvidado. Ya definitivo, algunos estaban quebrando los mandamientos. Cuando llega el capítulo 6, definitivo, les empieza otra vez a enseñar: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y esto le enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y a tus nietos, y a tus bisnietos, hasta la cuarta, quinta generación. Entonces todo esto, ¿sabe qué? Y las estrategias del enemigo siempre ha sido distorsionar la verdad de Dios. Y les quiero decir que la verdad de Dios está siendo distorsionada en muchos de los hijos de Dios, llamados de su nombre incluso. Amén. Por eso es que es necesario que usted conozca las artimañas del enemigo. No nos va a alcanzar todo esto. El Señor, cuando se acercó a sus discípulos, les dijo: y conoceré la verdad, y la verdad os libertará. Digo, ¿de qué verdad habla si tenemos los 10 mandamientos? Les quiero decir que muchas veces aquí también, ¿de qué verdad hablamos? Y muchos dicen, tenemos la Biblia. Pero les quiero decir que es una verdad que vivieron. Los actos de los apóstoles es la verdad que corresponde vivir. No hay otra. ¿Sabe qué? Son hechos que ya están establecidos por Dios, aprobados por Dios. Y ¿sabe qué es lo que nos conecta a la vida eterna? Amén. Usted y yo tenemos esa lucha. ¿Sabe qué? Que nada nos separe del amor de Cristo. Usted y yo tenemos que mirar esto. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 35 para adelante. ¿Qué pues nos separará del amor de Cristo? Y empieza a hablar de algunas cosas que son cosas que de verdad lo llevaron a sufrimiento. Dice, hambre. Y él definitivo, cuando dijo eso, era una revelación que Dios le estaba dando para enseñarnos a nosotros también. Él puso en su mente: el hambre no me va a separar de mi Cristo Jesús. Tribulación, también ya lo tenía en su mente. La tribulación no me va a separar del amor de Cristo. Angustia, tampoco. Desnudez, tampoco. En otras palabras, ¿sabe qué? Termina diciendo, para terminar este asunto, dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, dice, ni la muerte, ni la vida me separará de Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, nada me va a separar de Cristo Jesús. Promovió y enseñó esta verdad. ¿Sabe por qué? Porque es la verdad que corresponde a todos. Pero también nos enseña las artimañas del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque él mismo, lo que estábamos leyendo nosotros ahí, él mismo fue el que empezó. Si usted mira un poquito más atrás, capítulo 7, pero empieza a mirar desde el verso 7 hacia, bueno, todo el capítulo 7, pero si empieza a leer desde el verso 7 hacia adelante, mire lo que dice. Se lo voy a leer poquito, nomás para que vea cómo dice. Nosotros fuimos al 19, ¿ok? Pero mire lo que dice el verso 7. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Que no se acabe el gozo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene algo para usted y para mí. Este verso 7, para que usted mire de una manera que desde ahí empiece todo el asunto. Amén. Dice así, 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Empieza aquí. ¿Sabe por qué? Porque a través de la ley fue como el hombre conoció definitivo el pecado. Si alguien no conoce la verdad de Dios, ¿sabe qué? No sabe qué es pecado y qué no es pecado. Este es el propósito. Y esta lección, por eso usted es juez de usted mismo. Amén. Yo soy juez de mí mismo. He decidido ser libre en Jesús. Yo al decidir ser libre en Jesús, ¿sabe qué? Lo que Dios demanda es lo que me mantiene a mí en libertad. Lo que Dios a mí me demanda que yo haga es lo que me mantiene en libertad. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no conocemos qué es pecado y qué no es pecado. Por eso es que muchos participamos de cosas que no convienen. Por eso dice allí el verso 7, ¿qué diremos? Es una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Empieza diciendo,
Si la ley no dijera no codiciarás, ¿sabe qué? Nadie sabría que la codicia era pecado. Si aquí también ustedes no saben que la deslealtad es pecado, a través de la palabra de Dios nos habla que los desleales no van a estar en el reino de Dios. ¿Sabe qué? Al saber nosotros que los desleales no van a estar en el reino de Dios, ¿sabe que usted debería de interesarse en ser leal a Dios? Amén. Yo debería interesarme en ser leal a Dios. Los infieles no van a estar en el reino de Dios. Entonces, deberíamos de interesarnos. Si usted se da cuenta por la palabra que todo esto está establecido por Dios, entonces sabe que vale la pena que nosotros nos interesemos en agradar a Dios. Amén. Dice más, el verso 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no existiera la palabra de Dios, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran o hagamos lo que queramos, no hay problema. Pero como existe la palabra de Dios y hay un Dios que nos crió y tiene reglas, entonces estas reglas cuando son traspasadas, nosotros somos transgresores de la palabra. Y esto es pecado también. Verso 9 dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Sabe por qué? Porque en definitivo el pecado, sin la ley, él no sabía que era pecado, pero cuando vino y leyó la palabra de Dios, el no honrar y no amar a Dios como el Todopoderoso, que es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí, ¿cuántos de nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas? Muchos de nosotros tenemos incluso el perro y el gato primero que a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tengo que bañar al gato y bañar al perro, darle de comer al perro, y por eso no vengo a la iglesia. Algunos eso dicen. Pues, bueno, todo Dios lo sabe. Pero les quiero decir que este asunto así está entre nosotros. Muchas veces que porque voy a lavar, voy a planchar, que porque voy a ir a la tienda a comprar comida. Pues les quiero decir que sabe que todas estas son cosas que realmente yo no las voy a juzgar, pero Dios las está juzgando. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en segundo lugar. Los discípulos todos los días, si usted mira el capítulo 3 del libro de los Hechos, va a mirar que todos los días iban a la iglesia. A las 5 de la mañana era oración. Y después se juntaban para seguir alabando y glorificando a Dios. Todos los días. Aquí 2, 3 veces a la semana se nos hace a nosotros, que es mucho. Y para algunos, 2, 3 veces. Pero para nosotros que estamos los 7 días continuos. Y no es jactancia de nosotros, pero les digo a algunos de los que están aquí, los 7 días tienen actividades. Y sabe que yo creo que si les pregunta todavía resulta otra actividad y están dispuestos a participar. Amén. ¿Saben por qué? Porque saben que trabajar para Dios, esto es algo que tiene recompensa. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Verso 10 dice, ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo que entendió? Lo que era para vida, al darme cuenta que no le agradaba a Dios, a mí me está ocasionando muerte porque era lo que a mí me agradaba. Era lo que a mí me gustaba. Me gustaba a mí parrandear, me gustaba a mí pachanguear. Puede ser que algunos digan eso en este tiempo, tal vez a él no le gustaba eso. ¿Me entiende? Pero al darse cuenta que la borrachera Dios definitivo no la prueba, si usted mira el libro de Gálatas capítulo 5 y empieza a leerlo, se va a decir que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Se va a dar cuenta que definitivo, cuando usted participa de eso, usted se está definitivo condenando a sí mismo. Usted es el juez de usted mismo. ¿Por qué? Porque si usted levanta la botella, ¿sabe qué? Usted mismo se está condenando. Cuando ya se da cuenta que a Dios ofende cuando usted toma. Cuando miente también, cuando roba también. O sea, todas son cosas que nosotros tenemos que saber. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien? Dice el verso 2, déselo si es para Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Luego aquí el verso 3 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de lo que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esta parte, para usted y para mí, muchas cosas nosotros tenemos y le llamamos buenas, pero la cosa es que Dios a esas cosas definitivo no las llama buenas. Y les quiero decir que hay cosas que nosotros incluso podemos pensar,
Dice la escritura ahí en el capítulo 15, verso 22 del libro de 1 Samuel, dice, al Señor, dice, le complace tanto los sacrificios y los holocaustos. Dice, pero el poner atención y la obediencia es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Era bueno ofrecer holocaustos y sacrificios en ese tiempo, pero el Señor le dice definitivo al rey Saúl, mejor es la obediencia que los sacrificios. Mejor es la lealtad que los sacrificios. Tal vez hagamos buenas obras aquí y ustedes les llaman buenas obras, pero mejor es la obediencia, la lealtad con Dios, que incluso esas buenas obras. Séale fiel, sea obediente, sea leal a Dios, que mejor que sea usted, definitivo, hacedor de buenas obras, aunque las buenas obras son parte de los frutos de cuando nosotros somos leales a Dios, o deberían de ser parte de los frutos de la lealtad a Dios, de la fidelidad a Dios. Amén. Dice verso 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta era la lucha. Yo no sé a cuántos después de que ya se dejaron vencer, definitivo, dicen, wow, eso no quería que pasara, pero ya pasó. Pero les quiero decir, nos pasa, pero sabe que usted puede evitarlo. Como si está en Cristo, tiene el poder para usted evitarlo. Como reprendiendo esas cosas. Son principados y potestades, pensamientos. En el nombre de Jesús los reprendo. Y yo voy a salir ileso de todo eso, porque Dios me dio el poder de yo salir ileso de todo eso. Dice el verso 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y fue lo que leímos, verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, le da la razón, dice, ya no soy yo, el hombre espiritual, que debo de ser el que obra, sino el pecado que obra en mí me lleva a ser desobediencia, me lleva a estar en desánimo, me llega a estar yo en sí, de estar desinteresado en las cosas de Dios, me lleva a yo tomar en poco a Dios, me lleva a ser desleal a Dios. O sea, todo esto, estamos hablando de un proceso donde el enemigo tiene sus estrategias. Y esas estrategias son para muerte, no son para vida. Pero usted y yo tenemos que estar listos, porque el enemigo lo que quiere, definitivo, es siempre estar sembrando discordia. Y en esas discordias, ¿sabe qué? A nosotros definitivo, nos envuelve y nos ata. ¿Sabe qué? El esclavo definitivo de pecado está predestinado a vivir una eternidad sin Cristo. Pero nosotros somos libres en Cristo. Y el que es libre en Cristo está predestinado para vivir una eternidad con Cristo en su gloria. Yo no sé lo que usted alcanza a mirar, pero Dios quiere que usted y yo vivamos definitivo para gloria del Todopoderoso. No para nadie más, sino para Dios. Amén. Aleluya. Una vez más, he decidido ser libre en Jesús. El juicio donde Dios me permite ser a mí mismo el juez de mí mismo. Amén. Dios me permite ser el juez de mí mismo. Usted y yo tenemos la oportunidad. Cuando ya mira usted en el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, y empieza a leer, y de alguna manera usted se va a dar cuenta del verso también del 17 para adelante, pero vamos a leer desde el verso 11. ¿Sabe qué? Está muy interesante todo esto. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo es necesario que conozcamos todo esto. A través de la palabra de Dios podemos ver que Dios todo lo sabe de nosotros. O sea, nada le podemos ocultar. Y es necesario poder discernir de alguna manera las ataduras que el enemigo quiere que estemos en ellas y que nosotros nos enredemos en ellas. O sea, son ataduras que definitivo Él ha propiciado para que nosotros caigamos. No sé si ustedes hayan mirado, pero aquí cuando caminamos nosotros en el campo allá, mirábamos arañas que tienen ¿sabe qué es una red tan grande que parece que como el abanico casi así de grande? Mire qué dimensión. ¿Sabe que toda mosquita, abeja que pasa por ahí se le echa? Y ¿sabe qué? Me imagino solamente la red tan grande que tiene el enemigo, y cuántos de nosotros vamos ahí como corderos mudos al matadero. Amén. Y muchos pensamos que Dios no se da cuenta de las actividades de nosotros cuando Dios todas las conoce. En otras palabras, hoy en día muchas de las actividades de nosotros son descubiertas por la palabra de Dios y a muchos no nos agrada. Pero dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere tratar con nosotros. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Verso 11 dice así, tolérenme un poquito. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos
Pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Mire esta parte, si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para nosotros. En otras palabras, si nosotros estamos cuerdos es por gracia de Dios. Miramos desde lejos las acechanzas del enemigo. Amén. Es para vosotros. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esta es la parte que le estaba diciendo, el enemigo lo que opone, distensiones entre unos y otros. El no amarnos entre unos y otros como Dios lo demanda, amar a su prójimo como a sí mismo. Definitivo, les quiero decir que esto es algo que el enemigo lo pone. Yo no sé, muchas veces incluso viven en la misma casa, o vivimos en la misma casa, y sabe que puede hacer que alguien tenga algo contra su prójimo allí, contra el esposo, contra la esposa, incluso contra los inquilinos que tienen ahí en su casa. Les quiero decir que yo tuve 8 años con nuestros hermanos Francisco. ¿Sabe qué? Gracias a Dios, porque ni tuve, ni tengo, ni nada que decir, solamente decir gracias, Señor, porque tuve parte de mi familia en mi casa, que son tus hijos, son mis hermanos, es parte de mi familia. Me disfruté, todavía me disfruto mirarlos, y esto es algo maravilloso. Nunca salimos mal. ¿Sabe que nos miramos como lo que somos? Familia en Cristo Jesús. Así debemos de mirarnos. Si usted hace eso, sabe que usted está quedando bien con Dios, y también le está dando unas bofetadas a su adversario, que es el enemigo. Pero muchas veces ni entre la misma pareja se llevan bien, mucho menos entre un inquilino y el dueño de la casa o el que vive en la casa. Imagínense solamente. Les quiero decir el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Esta es la parte, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas era el viejo hombre, que en definitivo estaba lisiado a pecar, a odiar, a pelear, a hacer cosas contra su prójimo. O sea, no interesarle lo de Dios. Ahora la nueva criatura es la nueva criatura en la que Dios transformó para alabanza de su gloria. Mira a su prójimo como a sí mismo. Mira a su Dios como el creador de su vida, el merecedor de un servicio honorable, honrable. Que usted y yo de verdad honremos a Dios con nuestro servicio. Amén. Muchas veces aquí aún, nosotros si estamos en esa condición venimos, y usted ahí sentado donde está, si le alaba a Dios y está en contienda con su hermano, su hermana, si no le cae a alguien bien, imagínese qué tipo de alabanza es la que está entregando a su Creador. Es algo que no le agrada oír, pero es algo que debemos de saber, que el enemigo nos tiene atados todavía, y Dios nos quiere hacer libres. He decidido ser libre en Cristo Jesús. Yo he decidido, si está en Cristo Jesús de verdad, y si usted vive conforme a la voluntad de Cristo, de verdad usted es libre. Pero si usted vive conforme a su propia voluntad, todavía está ligado al definitivo, a las ligaduras de su enemigo, el adversario, el diablo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre, aleluya. Es la única parte donde usted puede ser juez de usted mismo. Mírese a sí mismo. Cuando usted tiene a su hermano, su prójimo, y definitivo le rugen hasta los dientes cuando lo mira, estamos hablando de un problema tan serio que usted ni cuenta se da, que está bien atado del enemigo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre, al Todopoderoso, y que reprenda al Satanás. Amén. Dice el verso 17, como les estaba diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren, ustedes creen que con una mente así, con un criterio así, nosotros vamos a estar trabajando para reconciliar a alguien más con Dios. Nosotros somos parte del otro. ¿Saben? En cualquier momento va a salir el veneno que traemos allá adentro. Lo que somos en realidad. Les quiero decir que el odio, todo eso es muerte. ¿Sabe qué? Todo eso, de todo eso nos libró el Señor. Cuando usted odia a alguien, ¿sabe qué? Usted está todavía ligado y no ha sido libre. Venga Cristo. Cristo es el que lo hace libre. Cristo es el que a usted y a mí de verdad nos hace libre, nos libera. Me voy a ir un poquito más recio, porque sabe que el tiempo apremia. Y les quiero decir que hay cosas aquí que tenemos que tratar, que definitivo son
códigos que Dios tiene para que usted y yo salgamos victoriosos. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? La sugerencia para usted y para mí es que usted y yo decidamos ser libres. Es una sugerencia, yo no lo puedo obligar a usted a ser libre de algo que usted está atado. Pero Dios nos llama a libertad. Dios nos está llamando para hacernos libres. ¿Sabe qué? Y Él es el que va a romper las ligaduras. Él es el que nos va a hacer libres. Usted por sí mismo, yo por sí mismo, no podemos ser libres. Por eso dice: venir a mí todos los cansados y fatigados, porque todo eso cansa, fatiga. Es un peso que definitivo al paso del día, ¿sabe qué? Nos amarga la vida. Traemos raíces de amargura que nosotros ni somos felices ni queremos que sea feliz nadie. Pero ¿sabe qué? Si Cristo nos hace libre, nosotros empezamos a ser felices y queremos que todos sean felices. Porque Dios es el que de verdad nos hace sentir, que renueve una vez más cada día va a estar renovado ese sentir. Yo soy feliz, ¿sabe qué? Yo te puedo recomendar a alguien que te pueda hacer feliz. ¿Sabe qué? Ven a Cristo, pero sírvele como Dios dice. Séle leal a Dios. Séle fiel a Dios. Ora, lee la Escritura. Empápate de la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces es cuando usted y yo definitivo vamos a poder decir que somos libres. No voy a brincar hasta el final. El asunto, el libro de Colosenses nos quedó para, no mal mencioné, no lo leímos, pero les quiero decir que en este libro usted y yo tenemos para sí una enseñanza donde usted y yo vamos a poder mirar que estamos completos en Cristo Jesús. Y si usted quiere estar completo en Cristo Jesús, vamos a ir al punto del verso 2:13 para adelante. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola en medio, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es quiero decir esto que Dios hace y lo que Dios hizo por usted y por mí. Él hizo este sacrificio para que usted y yo fuéramos libres. Les quiero decir que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hoy en día, esos pecados y esos delitos todavía, si lo están atando a usted, es porque usted quiere. Pero usted puede ser libre en Cristo Jesús. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que para que alguien sea libre tiene que arrepentirse. La palabra de Dios nos enseña también que para que alguien pueda disfrutar las bendiciones de Dios, definitivo tiene que sembrar primero. ¿Qué va a sembrar? ¿Sabe qué? Esta palabra definitiva es una palabra que se siembra en nosotros y que va a dar fruto. Pero para que usted empiece a sembrar, tiene que, no se cree que se trata aquí que sembre dinero, no, tiene que sembrar su mente, su corazón en Cristo Jesús para que empiece a dar buenos frutos. En otras palabras, tiene que conectarlos, como dice el capítulo 15 del libro de Juan, conectarse a la vid verdadera. Y esa vid verdadera, sabe que al conectar su mente y su corazón ahí, lo que va a resultar, va a salir una nueva persona y va a empezar a dar los frutos que Dios espera que dé. Amén. Para todo esto, nuestro Dios definitivo tiene un propósito, y el propósito es de que usted y yo nos mantengamos conectados a la vida. Cristo es la vida. Dice la Escritura que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y dice también que nadie viene al Padre si no es por Él. Dice, al decir nadie viene, estaba diciendo nadie viene a mí si no es por mi sacrificio. Eso es lo que está diciendo en el texto bíblico. Estoy parafraseando de una manera que usted lo entienda. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo era el Padre. En otras palabras, ¿sabe qué? Lo que voy a hacer es un sacrificio. Voy a exhibir públicamente al que vencí, al enemigo de los pecados, al que era creador del pecado, y lo exhibió públicamente en la cruz. Y el enemigo pensó que lo venció en la cruz, pero él fue vencido en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque venció la muerte y venció también al enemigo, a su adversario, mi adversario, para darnos vida. Amén. Hoy en día usted y a mí nos está esperando el Señor Jesús. Les quiero decir, nos faltaron muchas cosas que platicar aquí, pero es suficiente, yo creo que como para que usted se dé cuenta que Dios quiere restaurarlo. Amén. Y si Dios quiere restaurarlo, es con un propósito, no es para que viva igual como vivía antes, es para que usted y yo definitivo conozcamos que definitivo el enemigo nos ha puesto siempre una trampa tras otra trampa. Les quiero decir que no hablamos de las artimañas en su totalidad, pero hay totalidad, es una de las cosas que definitivo totalmente el enemigo ha forjado una red de pecado.
Esa red es una astucia que está definitiva hoy en día en muchos de los seres humanos. La mente, el corazón, no lo puede mirar más de que Dios. Y esa mente y ese corazón, definitivo, si usted los pone y los expone ante Cristo, Dios los puede limpiar de todo eso. Lo invitamos, venga Cristo este día. Dígale al Señor su necesidad. Dígale al Señor que quiere ser transformado, que quiere ser cambiado. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos permita este día arreglar esa parte que nosotros tenemos que arreglar con Cristo. Que usted y yo podamos, definitivo, reconciliarnos con nuestro Creador. Pídale al Señor que nos bendiga. Señor Jesús, gracias, Padre amoroso. En tu poderoso nombre, Jesús, bendice tu pueblo, tus hijos, tus siervos, Padre amado. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos, poderoso Jesús. Aleluya, gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Aquí estás. Dígale. Debemos mover. Te adoraré. Adórele a Jesús. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no
pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. milagroso, abres caminos, cumples promesa, Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
glorioso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Así eres tú. 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 aunque no pueda ver, estás sobrando, Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Así eres tú. así eres
Así es nuestro Dios, amén. Solamente les quiero decir, nos falta tiempo para desarrollar todo esto, pero la parte que está usando el enemigo hoy en día es a través de los padres, está dejando una heredad de pecado a todos los hijos. Les quiero decir que muchos padres que no conocen a Cristo, eso es lo que está definitivo haciendo un semillero de desobedientes. Pero para eso está usted y yo, para que seamos fieles y a través de la fidelidad a Cristo podamos rescatar a muchos de los que están en prisión de pecado, a muchos de los que están en esclavitud de pecado. Miren, muchos niños hoy en día están siendo capacitados para hacer pecado. Pero aquí también muchos niños Dios está capacitando para hacer la voluntad de Dios. Pero usted también tiene que guardar la fidelidad a Dios, tiene que ser leal a Dios, tiene que ser usted íntegro a Dios. Yo tengo que ser íntegro a Dios. Es la manera también como se generan hombres y mujeres fieles a Dios. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hacerles una invitación que oremos juntos y mañana hay evangelismo. Nuestro hermano Ramón con nosotros nos va a despedir. Venga, hermano, nos despide y invite a todos. Gracias por todos los que participan. Les quiero invitar. ¿Ya cortaron la grabación? Oh, bueno, entonces córtela, hermano. Aleluya.